Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más estoy con ustedes. Mi nombre es Marbelis Marque para aquellos que no me conocen. Soy cristiana hace muchísimos años. Y como ya les he compartido en los videos anteriores, un poco de mi vida y mi experiencia que he tenido con el Señor y algunos procesos que he tenido que pasar en los caminos del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que me parece supremamente importante, ya que me inquieté mucho al ver por las redes sociales como hermanos entre ellos mismos se despellejan, ellos mismos se, ¿cómo diría yo? Se critican el uno al otro, si el uno es de Dios, si eso no es de Dios, si aquello sí es de Dios y tal, y aquel está equivocado y este tal. Entonces esas discusiones entre hermanos o hermanos que mandan a los otros al infierno, simplemente por el mero hecho de no haber sido bautizado en el nombre de Jesús, los envían al infierno y los condenan, los juzgan y los condenan. Entonces a mí eso me partía el alma. Yo veía eso y me dolía el corazón, porque la Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, y más aún si siendo del pueblo de Dios, ¿cierto? Siendo de la iglesia de Dios. Y yo oraba con el alma partida, oraba con un dolor en mi corazón al Señor. Y a las 12 de la noche el Señor me da un mensaje y el Señor me decía, hay un solo cielo, hay un solo Dios. Hay un solo cielo, hay un solo Dios y hay una sola iglesia. La iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. Yo no entiendo, bueno, sí, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra potestades de las tinieblas, que es lo que yo quisiera que mis hermanos entendieran. Este mensaje específicamente es para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia no tenemos por qué estar condenando a los hermanos, ni mucho menos enviándolos al infierno, porque no comparten una idea o no comparten lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿cierto? O lo que yo comprendo de la Biblia, lo que yo comprendo de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es tan clara, a mí me parece la palabra de Dios tan clara, porque no entiendo esta discusión, no entiendo esta discusión. Y el Señor me decía que la iglesia de Jesucristo era una sola, y aparte de la iglesia de Jesucristo tenía una sola, tenía que tener 4 principios fundamentales. Y esos principios fundamentales son los que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Yo espero que si algún pastor me escucha, yo no soy nadie, no soy nadie, yo no soy nadie. Yo simplemente soy una sierva de Dios que deseo y anhelo en mi corazón ser guiada por el Espíritu de Dios, conseguir como esos principios de la iglesia primitiva, donde ellos se aferraban al Espíritu Santo y era el Espíritu Santo el que los guiaba, y ellos no hacían nada sin que el Espíritu Santo los guiaba. Hoy la teología ha dañado o ha distorsionado la palabra de Dios, y interpretan la palabra como ellos quieren o como ellos desean. Y eso me preocupa y me inquieta. Y oro mucho por mis hermanos, porque para mí son mis hermanos, se hayan bautizado en el nombre de Jesús o se hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son mis hermanos en Cristo Jesús. Entonces, aquí, y por eso el canal se llama Santidad a Jehová, y en los comentarios les hice saber que la intencionalidad o el objetivo de este canal. Entonces yo solamente quiero darles a conocer lo que el Señor me ha regalado, que el Señor me ha dado, para dárselo a conocer a ustedes también, y espero que ojalá lo entiendan de la forma que el Señor quiere que lo entendamos, y tratemos de mirar si tenemos esos 4 principios fundamentales para poder nosotros tener entrada al reino de los cielos, o para poder llamarnos iglesia de Jesucristo, porque es que la iglesia de Jesucristo no es el nombre de una denominación, tampoco es una religión, ¿cierto? Porque el evangelio no es religión, el evangelio es relación con Dios. Entonces, en ese sentido, quiero compartir esos 4 principios básicos que la iglesia de Jesucristo debe tener para entrar al reino de los cielos. Y
Esos 4 principios básicos, a medida que vamos desarrollando el tema, pues vamos a saber cuáles son. Pero yo quiero como introducción decirle eso, que hay un solo cielo, hay un solo Señor, que es Jesucristo, o un solo Dios, y hay un solo, hay una sola iglesia. Entonces el uno tira para allá y el otro tira para acá. Y nosotros como iglesia de Jesucristo, como la iglesia de Jesucristo, estamos dejando que Satanás nos utilice para hacer piedra de tropiezo a aquellas personas que quieren venir a los pies de Cristo. Por favor, prediquemos la palabra céntrica de la Biblia. La intención céntrica de la Biblia, el objetivo céntrico de la palabra de Dios, de la Biblia, que es la salvación de las almas. No peleemos por llenar una iglesia o una denominación, ni por una idea, ni por una ideología. Peleemos más bien con el enemigo que es Satanás, con el enemigo de Dios que es Satanás, para llenar el reino de los cielos. Eso es lo que queremos, llenar el reino de los cielos y trabajar en unanimidad con el Señor Jesucristo, para poder llevar las almas al reino de los cielos. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo mismo quiso hacer un solo pueblo. Si nosotros nos damos cuenta, estaba el pueblo de Israel, que era el pueblo de Jesús, donde Jesús iba a venir, porque Él era el Mesías. Pero Jesús hizo esa unión, ¿sí? Esa paz, hizo esa paz entre los dos pueblos, entre los gentiles y entre el pueblo de Israel, para formar de ellos un solo pueblo. Dice que ya sean griegos, ya sean... El hecho es que de todos formó un solo pueblo, para que ese solo pueblo le adorara y llevara a ese solo pueblo al reino de los cielos. Ese solo pueblo Dios lo llamó iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, es la novia de Jesucristo. Hay una sola, no hay más nadie, no hay más, hay una sola iglesia. Y en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, porque como Dios hizo un solo pueblo, por lo tanto lo compara con un cuerpo. Eso me decía el Señor, que su iglesia era un solo cuerpo. Aquí lo tengo, rayado, feo, así como Dios me lo iba dando, yo iba escribiendo, se lo voy a mostrar para que lo vean más o menos, en donde yo escribía todo lo que el Señor me decía. Solo que ahora lo pasé al computador y para tenerlo organizado, porque a medida que el Señor me lo iba dando, yo lo iba escribiendo. Y el Señor me decía, comparaba su pueblo, lo comparaba con un cuerpo, ¿cierto? Con un cuerpo, y la cabeza es Cristo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Amén. Por tanto, nosotros debemos estar unidos. Usted mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿Quién sometió todas las cosas a sus pies? Dios, el Padre. Y dice, y lo dio, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién lo dio? Dios dio su Hijo, dio a Jesús como cabeza de esa iglesia, como el sacrificio que Él había hecho en esa iglesia. Y todas las cosas las sometió a Él. Todas las cosas, la Biblia dice, toda potestad me fue dada, dice el Señor, en los cielos, en la tierra y aún lo que está debajo de la tierra. Entonces, amados hermanos, esos principios son los que quiero compartir con usted hoy en día, o en este día, y quiero que por favor prestemos mucha atención. Si usted quiere, coja la Biblia y léala. Vamos a leer el texto bíblico inicial a leer la palabra de Dios, donde habla de la unidad en el Espíritu. Usted, si quiere, lee todo
el pasaje, porque es que todo el pasaje está especialmente maravilloso. Dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, no despellejándonos. Y dice: solícitos en guardar la unidad en el espíritu. La unidad, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No en la guerra que tienen en las redes sociales, tirándose los unos a los otros, jalándose los unos a los otros, siendo piedra de tropiezo para aquellos que quieran llegar a los pies del Señor. Dice: en cuerpo y en espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos y en todos, dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué Dios se me enredó la lengua, dones a los hombres? Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno, porque Dios, como Dios hizo de un solo pueblo, perdón, de dos pueblos hizo uno solo, descendió a los infiernos a predicarle a los espíritus encarcelados cuando él estuvo muerto. Y dice, el versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos pastores. ¿Quién dio esos dones a los hombres? Constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cierto? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, esos dones son para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruirlo. El cuerpo de Cristo está unido. Yo no puedo decir que tengo un cuerpo. Yo tengo un cuerpo, pero mi cuerpo tiene varios miembros. Dios comparó ese cuerpo del ser humano, lo comparó con un cuerpo, ¿cierto? Perdón, comparó la iglesia con un cuerpo, como un cuerpo de un ser humano. El cuerpo tiene una cabeza, que es la que dirige, ¿cierto? Es la que dirige todas las cosas. Pero el cuerpo tiene unos miembros, que cada miembro tiene su función. Cada miembro del cuerpo, la nariz no puede hacer lo que el ojo hace. El ojo no puede hacer lo que la boca hace, la boca no puede hacer lo que las manos hacen, ni las manos pueden hacer lo que los pies hacen, y así sucesivamente. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. La nariz no puede hacer lo que el oído hace. Cada uno tiene su función, pero es para edificación del propio cuerpo, ¿cierto? Porque el ojo no puede decir: yo no puedo vivir sin la boca, o cierto, o la boca no puede decir: yo no puedo vivir sin el ojo. ¿Cierto? Porque de cierta forma estarían deformes, porque no es la plenitud que Dios da. Un ciego puede vivir ciego, ¿cierto? Pero le hace falta algo. Le hace falta algo. Entonces, ese sentido, Dios nos dice que Él nos ha dado a nosotros, nos dio a nosotros dones, dio dones a los hombres para edificación de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Y dice: de quien todo el cuerpo bien concertado, bien unido, es lo que quiere decir.
todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, por todas. Es que el pueblo de Dios no puede estar dividido, porque Cristo no divide. Cristo no divide. El único que divide es Satanás. Satanás divide y resta. Jesucristo suma y multiplica. Entonces nosotros no tenemos por qué estar jalándonos los unos a los otros. Y termina diciendo la palabra de Dios, por todas sus coyunturas, según las actividades propias de cada miembro. Amados hermanos, según las actividades propias de cada miembro, porque a cada miembro se le dio su función, a cada miembro se le dio su don, a cada miembro se le dio sus habilidades, a cada miembro tiene su responsabilidad delante de Dios de lo que va a entregar. Pero es cada función que se le da a cada miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo es para la edificación de ella misma, no es para destruirse. Entonces analicemos nosotros qué estamos haciendo por las redes sociales, qué estamos haciendo, estamos evangelizando a la gente que está allá afuera, o simplemente nosotros estamos destruyendo la obra de Dios o destruyendo el cuerpo de Cristo, que no permitimos que esas personas vengan a los pies del Señor. ¿Sabe ellos qué dicen? Ay, pero si ellos parecen como políticos, ¿cierto? Parecen políticos, son peor que los políticos. Eso es el que quiera tener más gente en la iglesia. Y el uno dice una cosa y el otro dice otra y dice la otra. Yo entonces mejor yo me quedo donde estoy. Ahí es donde Satanás quiere tener a las personas. Entonces, por quién somos nosotros? ¿Estamos siendo nosotros usados? ¿Estamos siendo usados por Dios o estamos siendo usados por el enemigo? Porque si el enemigo quiere dejar a las almas así como es, si nosotros como iglesia hacemos que las almas se queden así como están, es que el enemigo las quiere. Para cuando ellos mueran, simplemente se lleva el alma al infierno y ya se acabó. Entonces, ¿para quién estamos trabajando nosotros? Nosotros estamos trabajando para llenar el reino de los cielos, estamos trabajando para tener una iglesia llena. Hay que analizar, hay que mirar para quién estamos trabajando nosotros. Entonces el Señor me regaló estos cuatro principios que la iglesia de Jesucristo debe tener. Si usted la tiene, gloria a Dios, gloria al Señor. Y si no la tiene y usted de esos que discuten y que le tiran al hermano y que empiezan a decir aquel sí y aquel no, hermano, pongámonos las pilas porque la venida del Señor está cerca. Y Jesucristo viene por una sola iglesia. Jesucristo viene por una sola iglesia. Independientemente cómo se llame la denominación, porque ese no es la iglesia. La iglesia es usted y soy yo, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, usted y yo, no el nombre de la denominación donde nosotros nos congregamos. No es culpa que haya, la palabra es clara y por eso debemos nosotros leer y escudriñar la palabra que dice que en ella tenemos la salvación, ¿cierto? En ellos parece que tenéis la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra del Señor. Entonces, escudriñemos la palabra guiados por el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos guíe y nos diga, nos guíe y ¿cómo lo digo? Nos ilumine esa palabra. Porque no digo revele porque esa palabra ya está revelada. Pero nos ilumine la palabra para nosotros poder entenderla y no dejarnos engañar de nadie, ¿cierto? Sino esa doctrina que el Señor ya la dejó. En el libro de los Hechos está la doctrina perfecta de Jesucristo. Que los apóstoles cometieron algunos errores. Sí, cometieron algunos errores. Pero ¿para qué están ahí escritos? Pues para que nosotros no los sigamos cometiendo, ¿verdad? Para eso están escritos. Entonces, Dios me dio 4 principios. En esos 4 principios que Dios me dio que la iglesia debía ser una iglesia unida, en primer lugar. Debe ser unida la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe tener otro principio maravilloso. Ese principio maravilloso debe ser la unión. Es el primero, la unión, que fue el que el Señor me dijo. El segundo principio que el Señor me dio era ya le digo, porque yo por eso lo anoto porque se me olvida. El segundo principio del que Dios habla es la obediencia a la verdad de Dios. Obediencia quiere decir acatar la voluntad de Dios, porque también me dio el tercer principio que me dijo sujeción. Y yo le decía al Señor, pero es que la sujeción y la obediencia es lo mismo, decía yo.
Pero el Señor me dijo, no, no es lo mismo. Y que la obediencia es acatar la voluntad de alguien. Esa es la obediencia. Yo acato la voluntad. Él dijo eso, yo no estoy de acuerdo ni nada, pero bueno, yo obedezco. No me gusta ni nada, pero yo tengo que obedecerla si quiero hacerlo, ¿cierto? Es la voluntad de alguien. Ejemplo, yo me voy a trabajar a una empresa y en la empresa hay unas leyes, unas normas y unos estatutos. A mí no me gustan esas leyes que están allá, pero yo como tengo la necesidad de ingresar a esa empresa, pues yo tengo que acogerme, ¿cierto? A esa empresa, yo tengo que obedecer esas leyes, esos estatutos que están ahí, porque lo contrario me echan de la empresa. Y la otra, el tercer principio, que es la sujeción que Dios me decía, significa, sujeción quiere decir pues sujetar o unir, estar sujeto o adherido a esa persona, ¿cierto? Sometido, en sometimiento a una persona o a una autoridad. En este caso es a Dios el que nosotros debemos estar sometidos. Y la última, la cuarta, ¿cómo se llama? El cuarto principio que Dios me regaló fue la santidad a Jehová, sin la cual nadie entrará al reino de los cielos. Pero nadie es nadie. Entonces yo quiero leer un poquito este primer principio. Que este primer principio se trata de la unidad, ¿cierto? Y bueno, lo acabamos de mirar en el libro de Efesios capítulo 14, perdón, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, pero crezcamos en esa verdad que es del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que el cuerpo del Señor Jesucristo crezca. Pero crezca ¿qué? Crezca en conocimiento, crezca en número. Porque la idea es traer las almas al reino de los cielos. Entonces eso es lo que el Señor quiere, para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Pero ¿será que cuando yo critico estoy edificando? ¿Yo estoy edificando? ¿A quién estoy edificando? Ni me estoy edificando yo, porque la crítica no es de Dios. Ni edifico al hermano a quien critico, ni edifico a las personas que escuchan esa crítica. Porque eso no es de Dios. La contienda no es de Dios. Hermano, usted párese a predicar la palabra de Dios. El que la quiso escuchar, la escuchó. El que no la quiso escuchar, gloria a Dios. Pero predique la palabra tal cual como Dios la creó, tal cual como Dios la tiene en su palabra, sin añadir ni quitarle. Usted la predica, simplemente predique su palabra. Si el uno está en fornicación y le cayó, pues si él la quiso coger, la cogió. Y si no la cogió, no la cogió. Ya ese es su problema, pero usted salva su responsabilidad delante de Dios, pero no se ponga a discutir, que aquello, y es que aquello. Cuando yo hago así, mire los 4 dedos que me están señalando a mí, ¿cierto? Entonces, bueno, amado hermano, está bien, sí, hay falsas doctrinas y eso está escrito, hermanos, eso está escrito. Hay falsas doctrinas, es verdad. Hay personas que se ven muchas cosas malucas en internet. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero nosotros simplemente, bueno, el diablo está haciendo esas cosas por un lado. Nosotros prediquemos la palabra de Dios como debe ser, para nosotros no ser piedra de tropiezo a aquellas personas que quieren venir al evangelio. Porque si el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, cuando usted predica la palabra de Dios tal cual como es, guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios entonces va a convencer a aquellas personas que están escuchando esa palabra de ese pecado, de ese pecado que ellos tienen, y que hay un juicio que los condena, ¿cierto? De esa justicia de Dios. Entonces no es necesario nosotros ponernos en eso en las redes sociales. Eso es vergonzoso, amado hermano. Usted no sabe ni cómo se escucha eso. A mí se me revuelve todo cuando yo escucho eso. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué clase de cristianos son? Es lo que me cuestiona. ¿Qué clase de cristianos son? ¿O qué clase de cristianos somos nosotros que estamos tirándonos el uno al otro? No, hermano, predique la palabra. Predíquela.
predíquela, que el que la cogió, y el que no la quiso coger, pues ya esa es su responsabilidad del de Dios y Dios, pero tenemos que nosotros predicar la palabra de Dios y no discutir la palabra no se discute. Mire, hay un texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, que el apóstol Pablo estaba hablando acerca del atavío. El atavío de las mujeres o del sometimiento a las mujeres, del velo, más que todo. Ese pasaje habla del velo que la mujer para predicar o para hablar tenía que colocarse un velo. Y más abajo decía la palabra, decía el apóstol que en vez del velo le era dado el cabello. Entonces decía, como aclarando, si alguno discute estas cosas, dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso o discutir sobre esto, dice que nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. En relación a lo que él estaba hablando en el contexto del texto que le estoy diciendo. Usted lo puede leer, 1 Corintios capítulo 11, versículo 16 es el texto, pero usted puede coger el contexto que está más arriba y puede leer y se puede dar cuenta de qué es que está hablando el apóstol Pablo ahí. Pero está hablando de cosas así, o sea, porque el uno piensa una cosa, el otro piensa otra y empieza la discusión y la discusión. No, hermano, prediquemos la palabra. Bien, sigamos. Entonces, en el segundo, voy a dar otro texto bíblico que está en 1 Corintios acerca de la unidad, este primer principio. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 y 13 en adelante. Habla de los dones espirituales, que también los acabamos, lo leímos en el pasaje que leímos, pero acá también lo dice el Señor y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, uno solo. Y dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu da a quien quiere. Hermano, la iglesia de Dios le falta don de discernimiento de espíritu. Porque a veces juzgamos a los hermanos y juzgamos a las cosas que vemos en internet, diciendo que eso es del diablo. Y nos estamos metiendo en un problema bien grave. Porque el Espíritu reparte a cada uno. El mismo Espíritu reparte a cada uno y como Él quiere y a quien quiere, ¿cierto? Y muchas veces nosotros por la lengua, que es un miembro pequeño pero bien venenoso, nos atamos o nos condenamos nosotros mismos. A veces hay cosas que uno ve, es mejor callar y orar. Eso es de sabio. Callar y orar por esos hermanos. Y no ponernos con esas cosas, con esas discusiones en las redes sociales, porque eso no se ve bien, amado hermano. Entonces dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Era lo que le estaba explicando en la introducción. Dice, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? Y dice, y así también fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, que es una sola, se va a llevar su Espíritu Santo. Y el que tenga de su Espíritu Santo, ese volará a la presencia del Dios del cielo. Pero el que no tenga del Espíritu Santo y esté perdiendo su tiempo en las redes sociales, discutiendo con el uno y con el otro, lastimosamente se va a quedar con el anticristo, ¿cierto? Porque la palabra está diciendo que a Dios no le agrada, que eso a Dios no le agrada, ¿cierto? Entonces hay un mismo espíritu para todos, sean judíos, sean griegos, es un mismo espíritu, y Dios reparte dones a los hombres, y Dios dones a los hombres los dio como Él quiso, por un mismo espíritu, para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces dice, hay un pasaje, el Señor me llevaba a la palabra esa que habla de que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y dice que el que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Permanecemos en quién? En Cristo. El que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor,
nada podemos hacer. Y muchas veces nos estamos separando del Señor y haciéndole caso. Estamos haciendo como Adán y Eva. Y criticamos a Adán y Eva, ¿verdad? Porque pecaron. Ay, ¿por qué pecaron? Y porque estamos así por culpa de ellos. Pero a veces nosotros también estamos haciendo la misma cosa. Estamos dejando de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de Satanás. Y dejamos de ser instrumentos de Dios por ser instrumentos de Satanás. Entonces analicemos de quién estamos siendo nosotros instrumentos. ¿De quién estamos siendo nosotros instrumento para salvación o para perdición, amados hermanos? Esto es algo muy tremendo en la iglesia, que está pasando en la iglesia de Jesucristo. Y dice el versículo 15, Juan 15:5, dice, de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis. Yo sé que aquí está hablando de la ley, ¿cierto? Pero dice, de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si nosotros nos justificamos por una u otra o de otra forma, justificamos nuestras acciones, o justificamos lo que yo hago porque yo tengo la razón, ¿cierto? Y aquel está equivocado. Entonces miremos bien nosotros para no caer de la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, en Gálatas capítulo 5:14, todo esto se hace por un mismo espíritu. Y hay un solo cielo. ¿A dónde vamos a ir? Al cielo. Todos estamos bregando a ir al cielo. Y hay uno solo. Hay un solo cielo en el que nosotros vamos a ir. Al que nosotros aspiramos ir. Hay un solo cielo. No hay otro. Entonces, es bueno no caer de la gracia de Dios con la discordia, con la crítica, con el juzgar a las personas. Cuando usted le hacen una pregunta y usted responde en base a esa pregunta, es válido porque usted está respondiendo a una pregunta que le están dando. Pero cuando usted utiliza un video para coger y denigrar a aquella persona, ¿será que usted la ama? Si usted la conoce, usted puede coger el teléfono, usted puede mandar una invitación por fase, y usted quiere hacer centrar al hermano del error, entonces usted puede hablar con el hermano y decirle al hermano personalmente lo que usted quiere decirle, pero no así tan público, denigrándolo de esa manera, porque los que escuchan esa palabra, usted no sabe cómo les va a caer, ni el daño que les está haciendo, ¿cierto? Entonces ellos, en vez de buscar la salvación, lo que hacen es quedarse en donde están. El segundo principio es la obediencia. Y la obediencia quiere decir eso. O sea, yo obedezco cuando a mí me mandan a hacer algo y yo no quiero. Yo no sé cuántos de ustedes son padres de familia y mandan a un hijo a la tienda. Vaya, cómprame tal cosa. Y de pronto el niño está jugando o está diciendo algo que a él le agrada. Estar ahí y no quiere ir a la tienda. Ay, pero ¿por qué me mandan a mí? Que no pueden mandar más a nadie. Que manden a mi hermanito, que manden a Julanito. Pero en obediencia a su padre, él no quiere ir. Pero como su padre lo está ordenando que vaya, el niño se para y va. Así sea pataleta, con lo que sea, pero va. Eso es obediencia. Cuando yo hago lo que no quiero hacer. Cuando me mandan a hacer algo que no quiero hacer. Cuando me mandan a hacer algo que a mí no me gusta. Eso es obediencia. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos acerca de la obediencia. Cierto que dice que obediencia es acatar la voluntad de alguien que manda. En este caso, ¿quién nos manda? Dios es el que nos está mandando a nosotros. Dice, de lo que manda, de lo que establece una norma o ordena una ley, ¿cierto? Eso es obediencia. Yo obedezco la ley o una ordenanza o una norma. Bueno, voy a leer un texto bíblico acerca de eso. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2-23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. A la verdad, ¿cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios es el que tiene esa gran verdad. Vuelvo a leer, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nosotros, ¿la verdad de quién? ¿Quién inspiró la palabra?
del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mediante la verdad del Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido. No fingido. Si yo digo que amo a mi hermano y estoy denigrando a mi hermano por las redes sociales, o estoy denigrando a mi hermano cuando lo escucho predicar la palabra en la calle y están otros predicando la palabra en la calle, entonces muchas veces agreden a los otros hermanos. Dios mío, ¿qué será para aquellas personas inconversas que no conocen del Señor, que quieren acercarse al Señor y escuchan esta discordia de hermanos cristianos? Tremendo. O sea, a mí me da como risa ahora, pero de verdad a mí me da mucha impotencia eso, más hermano. Por eso yo le puse eso en oración al Señor. Y dice, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente desde sus entrañas. Nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Dice, de corazón puro. ¿Cómo estamos amando a nuestro hermano? Entrañablemente, de corazón puro, o somos hipócritas. Hermano, esta palabra a mí me dio duro. Esta palabra en serio, esta palabra a mí me dio duro, porque ese amor fraternal que habla la palabra, ¿sí será que nosotros nos preocupamos por el hermano cuando el hermano está pasando por dificultades? Y nosotros le damos de lo nuestro a ese hermano que está pasando por esa necesidad. Es como para hacer una introspección, ¿cierto? Como examinarnos nosotros mismos, a ver, ¿qué tengo yo? A mí me llama mucho la atención un pasaje bíblico que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Miremos primero, saquemos primero la viga que está en nuestro ojo para poder ver la pelusa que está en el ojo del hermano. Si yo primero saco mi viga que tengo en el ojo, ya tengo espacio, ¿cierto? Para poder ver la pelucita que tiene el hermano. Mire cómo Dios compara eso. Mire la crítica como es de tremenda delante de los ojos de Dios. La discordia y todo eso. Mire cómo es de tremenda delante de la presencia del Dios del cielo. Y el capítulo 23 dice, el versículo 23 de primera de Pedro 1:22, de capítulo 1, el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de sentimiento corruptible, tremendo, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, esa palabra de Dios es la que un día nos va a juzgar a usted y a mí. Vamos a ser juzgados por esa palabra. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa palabra? Estamos matando al hermano y estamos matando a las personas que quieren buscar de Dios. Entonces, es para nosotros reflexionar qué estamos haciendo. Esta palabra le decía ahorita que a mí me dio duro porque yo hice, es que cuando Dios da un mensaje, al primero que le hablas a la persona que le da el mensaje, no vaya a creer que porque Dios le dio el mensaje, bueno, sí, ese sí santico, no, Dios le da el mensaje, no sé, de pronto por la inquietud que yo tenía, pero porque siempre que tengo una inquietud yo voy al Señor, yo voy al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me revele, siempre hago eso, yo no voy a los hombres, porque el que escribió la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fue el que inspiró esa palabra, Él la conoce. Y Él nos las enseña. Entonces a Él le pregunto yo esa palabra. En Efesios capítulo 5, versículo 6, también tenemos una palabra que dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Nosotros estamos obedeciendo la palabra o estamos desobedeciendo la palabra, haciendo cosas que a Dios no le agradan? Amados hermanos, yo la verdad espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Para mí fue de mucha bendición porque el Señor me aclaró mis dudas que tenía, ¿cierto? Y espero que esta palabra sea de bendición también para usted. Entonces llevamos dos principios. El primero principio es la unidad, el segundo principio es la obediencia, el tercer principio es la sujeción. La sujeción, que dice es sujetar o unir
o unir sometimiento de una persona a una autoridad. Tenemos que someternos a la autoridad de Dios y respetar la palabra de Dios y no andar enseñando cosas que son de nuestra, no sé, que nos enseñan otras personas. Puede ser, nos enseñan otras personas, pero que nos las enseñan erradamente. Entonces debemos de tener esa sujeción a esa autoridad que es Dios. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12, versículo 12 al 22 dice: el bautismo que corresponde, esto ahora no salva. El bautismo no salva a nadie, amados hermanos. Voy a terminar de leer. Y dice, no salva. No quitando las inmundicias de la carne. Mire que Él no quita los pecados, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y dice el 22, y quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él está sentado, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Y quiénes somos nosotros para no estar sujetos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, el bautismo no quita pecado. El bautismo no te quita los pecados. El bautismo es un paso de obediencia a Dios. Mira que ahí dice que por una buena conciencia delante de Dios, en obediencia a Él, nos bautizamos. Si nos bautizamos en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Si nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces no veo cuál es la discordia. ¿Cierto? No veo dónde está. Si se bautizaron en el nombre de Jesús, pues gloria a Dios, se bautizaron en el nombre de Jesús y eso está escrito en la palabra. Y si se bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, está escrito en la palabra porque el mismo Jesús dio el mandamiento. Antes de subir al cielo le dio ese mandato a los apóstoles. Entonces no veo cuál es la discusión, no veo por qué discutir ese sentido. Y dice Hebreos capítulo 2 versículo 8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿A quién? A Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas al Señor. Pero todas las cosas le son sujetas a Él. Y dice 1 de Corintios, completando este versículo que acabamos de leer, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Y quién fue aquel que sujetó a Él todas las cosas? Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Está diciendo cuando dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó? El Padre. En cuanto dice que todas las cosas han sido sujetas a Él. ¿A quién? A Cristo. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién exceptuamos ahí? Al Padre, que exceptuó todas las cosas. ¿A quién? Al Hijo, que es Jesucristo. Entonces el 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Y quién fue que le sujetó a Él todas las cosas? El Padre, para que Dios sea uno en todos. Es que Dios es uno. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, una sola persona. Así como yo soy Marbelis Márquez Morelo, pero tengo alma, cuerpo y espíritu. Soy una sola persona. ¿Cierto? Eso es Dios. Eso es Dios. Yo no sé por qué tanta peleadera. No sé por qué tanta discordia, por Dios. Estamos haciendo que las personas que no conocen del Señor no lleguen a los pies de Cristo. El cuarto principio es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo espero que yo me esté haciendo entender, pero le estoy dando las citas bíblicas para que usted mismo las coja y las lea, usted solito en su casa, le diga al Espíritu Santo de Dios, revélame esta palabra, revélame no porque está revelada,
ilumíname esta palabra, permite que yo pueda entenderla, que yo pueda comprenderla, qué me quieres decir tú aquí, qué es lo que quiere decir esta palabra. No te llenes tanta de teoría de hombre, que la teoría es la que tiene la gente así con el uno por allá y el otro por acá y sacando tantas iglesias y colocando el uno su rancho aparte y el otro acá y allá. Es eso. Es la teoría humana que hoy en día está sin la dirección del Espíritu Santo. La teología es buena, yo estudié Instituto Bíblico, pero guiada por el Espíritu de Dios. Cuando esa teología es guiada por el Espíritu de Dios, es de bendición, es de gran bendición a cada persona. Yo no te estoy diciendo que el que estudia la teología, el que estudia homilética y todas esas cosas es malo. No, es una bendición porque es un conocimiento que uno adquiere, pero dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que es diferente. ¿Estamos claros? Entonces, para que no haya confusión, que no, entonces yo no, es bueno estudiar la palabra, ¿cierto? Con personas que el Señor usa palabras para personas para enseñar su palabra, que ya le haya enseñado la palabra de Dios. En hebreo, pero es bueno que usted se siente, cuando usted tenga inquietud y tenga dudas, se siente y usted mismo le pregunta al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día tenemos que dar cuenta. Esos videos están grabados y a Dios no le cuesta nada coger y decir, mira, ¿cierto? Perdón. Entonces, eso está, amados hermanos, estamos desnudos delante de Dios. Dios sabe todo de nuestra vida, absolutamente todo. Y lo que no se acopla a esa palabra maravillosa es que la palabra, ella es el espejo del alma. Dice que dice que esa palabra de Dios es viva y eficaz y dice que penetra hasta partir el alma, ¿cierto? Y el espíritu. Esa palabra es tremenda. Entonces, la palabra de Dios edifica. La palabra de Dios no destruye, amado. No coja la palabra de Dios para destruir a otro hermano. Por favor, coja la palabra de Dios para edificarlo, para levantarlo. Si está en el suelo, dele la mano y levántelo en amor fraternal, como dice la palabra. Dice con amor no fingido, ¿cierto? No siendo hipócrita, sino siendo de verdad, amando al hermano de corazón y de corazón puro. El versículo, el 2 Corintios capítulo 1, versículo 7 dice que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa crítica, eso no es fruto del Espíritu Santo. Eso es fruto de la carne. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace como una advertencia. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que los que no tienen condenación son los que andan conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Porque en la carne hay disensión. Los frutos de la carne ahí están en Efesios, los podemos leer, ¿cierto? Ahí están en Efesios, ahí podemos leer los frutos de la carne y también podemos leer los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Estamos dando fruto para vida o estamos dando fruto para muerte? Mire que allí, en ese, voy a subir un poquito, decía que Jesucristo era la vid y vosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Nosotros fuera de Él no podemos hacer nada, pero dice que para que nosotros llevemos mucho fruto, ¿cierto? Y si nosotros no estamos llevando frutos, los frutos adecuados para el Espíritu de Dios, sino que estamos llevando frutos podridos, el fruto podrido no sirve de nada, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de llevar frutos, pero frutos del Espíritu, que son los frutos buenos. Entonces dice, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. A mí esta palabra me ha calcomido de una manera. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa palabra irreprensible, amados hermanos, cuando la palabra habla de irreprensión, a usted, ¿a qué lo lleva? ¿A qué lo conlleva esa palabra? Esa palabra irreprensible, usted sabe lo que significa. Que usted no tenga tacha delante de Dios.
que usted todo lo esté haciendo bien delante de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Esta palabra irreprensible me da a mí si yo estoy aprobada delante de Dios o no estoy aprobada delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo que necesito que Dios apruebe o desapruebe? ¿Cierto? Entonces esa palabra irreprensible es muy profunda. Es muy profunda. Dice con corazones, en vuestros corazones. Dice, irreprensible. Dice, se han afirmado vuestros corazones irreprensible en santidad delante de Dios. Amados hermanos, si usted no sabe qué significa esa palabra, búsquela, no sé, en un diccionario, yo qué sé. Y si tampoco está satisfecho, usted pregúntesela al Espíritu Santo. ¿Usted qué me quiere decir con esa palabra? Esa palabra es muy clara, pero es muy profunda. Es muy profunda. Entonces debemos de presentarnos ante Dios de esa manera, irreprensible y en santidad para Dios, ¿cierto? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre. Ya nosotros no somos, si Jesucristo nos lavó, nos redimió, nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros no podemos actuar como el viejo hombre. Y dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No como a mí me da la gana, no como yo quiero. Es como Dios dijo y como Dios dice en su palabra. No es como a mí me gusta. Pero es que a mí me gusta así. No es como a mí me gusta, es como Dios lo dice. Por eso se llama obediencia. ¿Cierto? Por eso es obediencia, por eso están esos 4 principios. Esos 4 principios es la unidad en primer lugar, la unidad de la iglesia que Dios quiere. El segundo lugar es el sometimiento, la obediencia, el sometimiento a Dios. Y el tercer principio que el Señor hablaba era de la sujeción a su palabra. Y el cuarto principio está hablando de la santidad. Sin esos 4 principios nosotros no tenemos entrada al reino de los cielos. Y dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en Efesios capítulo 4, 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos, no la guerra que tienen por internet, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te puede decir lo que quiera, te puede decir que Dios mira solamente el corazón, pero esa palabra irreprensible mira todas las cosas, cuerpo, alma y espíritu. Está hablando de los 3. Sí, Dios es trino, ¿no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como yo soy Marbeli, pero tengo alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, esa santidad que Dios quiere de nosotros, están los 3. El cuerpo, el alma y el espíritu. Están los 3. No uno solo. No que Dios no mire el cuerpo. ¿Cómo que Dios no va a mirar el cuerpo? Si dice que ni un cabello de todos los cabellos que yo tengo están contados. Todos los tiene Dios contados, ¿cierto? Y la desnudez delante de Dios es vergüenza, dice la palabra de Dios. Y después tenemos voy a tener otro video en donde voy a compartir esto que el Señor me regaló. Otra que el Señor me regaló. Entonces lo voy a compartir con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de gran bendición. Pero tengo una conclusión. Para concluir, quiero decirles algo. Para concluir, como conclusión tengo, Dios dio dones a los hombres con una sola finalidad, y es la edificación de la iglesia, de unos con otros, no para contiendas, rivalidades, reproches, ni vanagloria. Entendamos que de Dios es la gloria y no la comparte con nadie. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. La iglesia del Señor no está preparada. La iglesia de Jesucristo no está preparada todavía para irse con el Señor. Y el tiempo se ha acabado. Así me decía el Señor. Esa palabra que yo tomé esa palabra que yo tomé de conclusión me la dio el Señor a lo último. Que la iglesia no estaba preparada para irse con Él. No estaba preparada. El tiempo se había terminado
Pero el Señor me da una advertencia, que no me gusta decir estas cosas, pero yo quiero salvar mi responsabilidad delante de Dios. Dios me decía que si hacían caso omiso a esta palabra, entonces iban a padecer el juicio que Dios traía para este pueblo. Porque me decía que recordara que el juicio de Dios inicia por casa. Por casa, amados hermanos. Y los juicios de Dios ya están cayendo sobre la tierra, porque no hay tiempo y la iglesia de Dios no está preparada. No sea que nosotros caigamos de la gracia de Cristo. Y hay un coro, hasta incluso hay un coro por ahí que dice que los primeros serán postreros. No sea que el Señor, de todos esos que están allá afuera, deseando con hambre y con sed escuchar palabra de vida, palabra de restauración, palabra de salvación, están escuchando discusiones y están allá. Pero va a llegar el momento en que va a haber un avivamiento tan grande que Dios va a utilizar aún esas personas que están allá para traerlos, para que hagan parte de ese avivamiento. Y usted y yo, posiblemente por andar con las discusiones en las redes sociales, quién sabe qué puede pasar con nosotros. Se los dejo como reflexión, espero que sea de gran bendición para su vida, así como esta palabra ha sido de gran bendición para mi vida, para ponerme a reflexionar sobre mi propia vida, porque la salvación es individual. Cada quien mira, y a usted mira si esta palabra ha sido de gran bendición para usted o no. Dios les bendiga, los amo mucho en el Señor y espero que sea de gran bendición y que ya dejemos las rivalidades y somos una iglesia. Hay un solo cielo, recuerden, hay un solo cielo, hay un solo Dios, amén, hay un solo Dios, hay un solo cielo y hay una sola iglesia por la que Jesucristo viene. Entonces luchemos y guerriemos, esa iglesia unida, un pueblo unido jamás será vencido. Entonces el Señor no viene por la una ni por la otra, no, viene por una sola iglesia y no tiene nombre, simplemente sin mancha y sin arruga, dice el Señor, sin mancha y sin arruga. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta una próxima ocasión. Espero que comparta el video con sus hermanos, con pastores, si tiene pastores, con hermanos en Cristo, que escuchen la palabra, ellos mismos busquen la Biblia y escudriñen y le pidan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Amén. Pero comparte el video para que ellos también sean bendecidos. Dios les bendiga y Dios les guarde.